Bienvenidos una vez más al curso de aritmética, estimados estudiantes. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichua Lara. Y el día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante, el cual es operaciones fundamentales, primera parte. Sin más que decir, jóvenes, veamos pues de qué se trata el siguiente tema. Rápidamente, como les venía anticipando, el día de hoy pues el tema a estudiar es operaciones fundamentales y vamos a estudiar dos puntos o dos operaciones pues muy importantes, la cual es la adición y la sustracción. En primer lugar, veamos pues qué es la adición. Se entiende como una operación que consiste en agrupar dos o más cantidades en una sola. Bueno, estas cantidades que se agrupan se les denomina sumandos, para tener ello en cuenta, y la cantidad pues el resultado en sí se le denomina suma, y este símbolo que tú ves es el símbolo pues que representa la operación de la adición y se lee con más, ¿no? A más B más puntos suspensivos más C sumandos es igual a S. Bueno, de aquí, para poder entender de manera adecuada esta operación, vamos a calcular pues en base 10 la suma de 935 más 728 más 887. Bueno, de manera adecuada nosotros vamos a sumarlo o lo vamos a expresar esta suma de manera vertical. Lo ordenamos de manera vertical. Aquí podemos notar pues que en el orden de las unidades, si estamos trabajando en base 10, ¿no? El orden 1 por así denominarlo, sabemos pues en este caso que 5 más 8 más 7 nos da como resultado 20, donde de manera conveniente, de manera práctica, 2 es en este caso el número que se lleva al siguiente orden y 0 es el número que queda. En este caso, vuelvo y repito, 2 llevamos y 0 se queda aquí en las unidades. De igual manera, si sumamos 3 más 2, 5, más 2 en este caso, más 8 también, ¿no? Y tendríamos que sumarle, claro, el 2 que está aquí arriba, ¿no? Entonces eso va a ocurrir en el segundo orden, es decir, las decenas. Sumamos el número 2, ¿no? Que habíamos llevado aquí al segundo orden, es decir, al de las decenas. Le sumamos pues a 3, a 2 y a 8. Sumando ello tendríamos en total 15. De igual manera llevamos 1 y se queda 5. Y esto va a ocurrir pues en el tercer orden, es decir, el de las centenas, y de igual manera pues el 1 le sumas al 9, al 7 y al 8, dando como resultado 25. Bueno, y el 25 sí que se coloca de manera directa porque ya no tenemos aquí cantidades, ¿no? Para llevar el 2. Entonces, en base 10 podemos notar pues que es muy sencilla la suma, no es muy complicado. Pero en algunos casos vamos a tener pues que calcular una suma en una base diferente de 10. Por ejemplo, calcule 257 en base 8 más el numeral 466 en base 8 más 624 en base 8. Bueno, ordenamos de manera vertical dicha suma, ¿no es cierto? Que están pues, vuelvo y repito, en base 8, en sistema octanario, y de manera similar como hicimos aquí vamos a trabajar pues en este caso con el primer orden o orden 1. Sumamos 7 más 6 más 4, daría como resultado pues en este caso 17. Ese 17 expresándolo pues en base 8 sería como 21, ¿no? Ten en cuenta pues en este caso que para poder convertir, ¿no? Recordamos lo que hicimos la clase de teoría de numeración, en este caso cambios de base. Claro, sí, no te olvides de ello. Hay que dividir pues 17 entre 8, pues profe era 2 por 8, 16, dejaría de residuo 1, es decir 2 y 1, ¿no? En ese orden. Entonces tendríamos 21 en base 8. Entonces esto ocurriría pues en el primer orden. Entonces, como hicimos de manera práctica, se lleva 2 y se queda 1, ¿no? Ahí estaría bien, ahí está. Una vez que ya tenemos ello, sumamos pues en el segundo orden 5 más 6 más 2, y también tendríamos que sumarle el 2 que habíamos llevado, ¿no? Como hicimos aquí en base 10, dando esto como resultado 15, y ese 15 también de igual manera lo que vamos a hacer es pues dividirlo entre 8 para llevarlo a, ¿no? a base 8, pues simplemente ¿cuánto sería? Pues 8 por 1, 8, dejaría de residuo 7, ¿no? Entonces sería pues en este caso 17 en base 8, ya está.
Este 1 lo llevamos y queda 7, ¿no? Eso ya te lo había explicado. Y en el tercer orden, de igual manera, sumamos pues el 1 que llevamos con el 2, con el 4, con el 6, dándonos como resultado el 13. Y de manera similar el 13 pues dividimos, ¿no?, entre 8, ¿no? Porque estamos trabajando en base 8, no te olvides de ello. 8 por 1, 8, dejaría pues de residuo 5. Sería en este caso 15, ¿no?, en base 8. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Se lleva 1 y queda 5. De frente también 15 se colocaría. Pero no te olvides que todo esto está en base 8 y al final colocamos la base. Entonces, muchachos, siempre que operemos o hallemos una suma en base 10 o en una base diferente de 10, este va a ser el proceso pues a utilizar. Muy bien. Pasemos ahora pues a la operación de la sustracción. En este caso, la operación de la sustracción es una operación inversa a la adición que consiste en calcular un número llamado diferencia. Para ello se tienen dos números llamados minuendo y sustraendo, tal y como puedes observar aquí en la imagen, ¿no? Aquí en el esquema, minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia. Este símbolo se le denomina pues menos, ¿no? M menos S igual a D. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para entender de manera adecuada esta operación. Por ejemplo, en base 10 restamos 723 menos 358, lo colocamos de manera vertical. Y bueno, como estamos en base 10, lo que vamos a hacer de manera práctica, como observamos aquí, 3 menos 8 no se puede restar. Entonces, ¿qué nos han enseñado a nosotros de pequeños? Que el número del orden superior, es decir 2, le presta pues 10 unidades a esta cantidad. ¿Por qué 10 unidades? Porque estamos trabajando en base 10, simplemente por ello, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, simplemente también de manera práctica le está prestando en este caso pues una unidad de este orden, ¿no? Entonces, en las unidades vamos a tener pues 3 más 10. Este 1 es en este caso un grupo de 10, ¿de acuerdo? Un grupo de 10 sería 3 más 10 y luego se le resta 8. Eso daría como resultado 5. Colocamos el 5 ahí. Luego también notamos pues de que este 2 se ha convertido en 1, ¿no? Ahí está. Y 1 menos 5 no se puede restar, entonces el 7 le presta un grupo de 10 a ese 1 que había quedado. Entonces en las decenas te quedaría pues el 1 más 10 y se le resta el 5. Y esto generaría pues como resultado 6. Ya está. Y ese 6 lo colocamos ahí debajo. Luego pues como 7 le prestó en este caso un grupo de 10 al 2, aquí quedaría 6. Y eso lo vamos a especificar aquí en las centenas. 6 y por último le restas el 3 y eso sería igual pues a 3. Ya está. Pero esto de aquí, vuelvo y repito, es muy bonito, muy interesante, puesto que se cumple en la base 10, ¿no? Ahora veamos pues cómo se resta en una base diferente de 10, ¿no? Vamos a restar 523 menos 157, ambos en base 8. Bueno, restando, aquí habíamos pasado un grupo de 10, ¿no es cierto? Pero aquí, como estamos en base 8, lo que vamos a hacer es, pues, en este caso, en el orden 1, prestar un grupo de 8, ¿no? Si acá prestabas un grupo de 10, acá sería un grupo de 8 y luego le restas el 7. 3 más 8 sería, pues, 11, menos 7, 4. Y eso se coloca acá. Bueno, y acá de igual manera, pues, le restarías un grupo de 8, que, bueno, aquí se quedaría simplemente como 1, ¿no? 2 menos 1, que le has prestado aquí, quedaría 1. Y de manera conveniente en el segundo orden, pues como 1 menos 5 no se puede restar, este 5 tiene que entrar al rescate y prestarle un grupo de 8 unidades. Eso ocurriría en el orden 2, ¿no? 1 más un grupo de 8, ¿no? Ahí estaría bien. Y luego le resta 5, ahí está. 1 más 8 sería 9, quiero que esto quede claro. 9 menos 5 de igual manera quedaría 4. Ese 4 repite acá. Y acá ya puedes restar de manera normal, pues, ¿no? Este 5, como le prestó a este 1 un grupo de 8, como puedes observar aquí, él se quedaría solamente pues con 4 grupos de 8. Recuerda que este 5 está en un orden superior pues a esta cantidad. Entonces en el orden 3 tendrías pues que restar 4 menos 1, que sería pues en este caso 3, ¿no es cierto? Ahí está. Pero no te olvides que todo está en base 8, por eso es que le colocamos 344 en base 8. Y entonces esto ha sido pues la parte de la sustracción, tanto en base 10 como en una base diferente de 10.
Ahora ya para culminar con la parte teórica, vamos a ver algunas propiedades en la sustracción. Primera propiedad, se dice pues que la suma de los tres términos de una diferencia es igual a 2m, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, es decir, m más s más d es igual a 2m, ¿no? ¿Y eso por qué, profesor? ¿Por qué m más la suma de los tres términos de una sustracción es igual a 2m? ¿O por qué m más s más d es 2m? Bueno, simplemente ten en cuenta pues que si el m aquí tú tienes que es igual pues a d, ¿no es cierto? Este menos s pasa de este lado a sumar, ¿no? Más s. Entonces, como notamos que m es igual a d más s, entonces como s más d es m, en pocas palabras tengo m más m igual a 2m. Por esa razón, la suma pues de los tres términos de una sustracción es igual a 2m. La siguiente propiedad también es muy importante, muy interesante. Si nosotros restamos pues un numeral de tres cifras en una base n, ¿no?, con otro numeral de tres cifras también en base n, pero en este caso son las mismas cifras solo que están en orden invertido, ¿no? A, B, C en base n menos C, B, A en base n. Son las mismas cifras, pero solo que están en orden invertido. Ten en cuenta que es de tres cifras. Nos genera como resultado un numeral de tres cifras x, y, z en base n, y acá se van a cumplir pues cuatro en este caso propiedades muy importantes. La primera es que el término que va aquí al medio siempre va a ser igual pues al valor de la base menos 1, o en este caso a la cifra máxima también, ¿no? Cifra máxima. Y la suma de estos términos o estas cifras que están en los extremos también sería la cifra máxima, en este caso n-1. Y también se cumpliría pues que a menos c sería igual a x más 1. Date cuenta que aquí este valor es x más 1. Y los valores de b, en este caso los valores que están aquí en el medio, b puede tomar a partir del 0 hasta la cifra máxima, siempre y cuando depende pues de la base en la cual nosotros trabajemos. Y eso sería todo pues chicos con respecto a la parte teórica. A continuación vamos a resolver pues algunos ejercicios de aplicación. Bien, resolvamos la primera aplicación antes de pasar a los problemas de la práctica dirigida. Si el numeral de tres cifras ABC es igual al numeral pues de tres cifras CBA más el numeral de tres cifras 3MN, calcula el máximo valor de M más N más B. Bueno, en este caso del problema tenemos lo siguiente, que el numeral pues en este caso de tres cifras ABC, este numeral de tres cifras CBA, como está sumando, puede pasar a restar a este lado de la igualdad y dejando igual pues al numeral de tres cifras 3MN. Aquí, por propiedad pues de la sustracción, cuando yo resto dos numerales de tres cifras con las mismas cifras solo que están en orden invertido, hay que percatarnos en primer lugar en qué base estamos trabajando, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en base 10. Entonces, de acuerdo a ello, esta sustracción lo colocamos de manera vertical. Tengo pues el numeral ABC menos el numeral CBA. Se cumple pues en este caso que en el resultado esta cifra del medio tiene que ser la cifra máxima de la base, o sea 9. Y estas dos cifras que están al lado también tienen que sumar la cifra máxima, o sea 9. Y para que sea la cifra máxima sería pues 6 en este caso. Bueno, esto depende de la base. Si estuviéramos en base 5, por ejemplo, aquí en el medio tendría que ser 4, o sea, cifra máxima. Eso depende del sistema de numeración o la base en la cual estuviéramos trabajando por propiedad. Por propiedad también sabemos en este caso que los valores de B son pues, o puede tomar B en este caso, todos los valores de 0 al 9. ¿Por qué 9? Porque 9 es la cifra máxima. Esto se va a cumplir pues por propiedad. Como en el problema nos habla pues calcula el máximo valor de m más n más b, como m más n es fijo y para hallar el máximo valor de esta suma todo depende de b. Para que sea máxima esta suma tendría que tomar el máximo valor de b. En este caso sería pues el máximo valor de m más n más b sería tomar al número 9. Por lo tanto tendríamos que sumar 9 que es m más n que es 6 más b que es 9, pues ¿por qué 9? Porque es la cifra máxima. Y la respuesta sería 24, el cual sería, vuelvo y repito, la suma máxima. Y esta sería la respuesta a esta primera aplicación. Notamos que no es muy complicado.
Pasemos a resolver la aplicación número 2. Nos dice, de una sustracción de dos números naturales, se sabe que la suma de sus términos es 1452 y el sustraendo excede a la diferencia en 110 unidades. Calcule la suma de cifras del sustraendo. Bueno, en una sustracción se tiene pues que, no te olvides, el minuendo menos el sustraendo es igual a la diferencia. Entonces, se cumple que el minuendo es igual al sustraendo más la diferencia o diferencia más sustraendo. Bueno, por datos sabemos en este caso que m menos s es igual a 110. ¿Dónde dice eso? Esto dice aquí, el sustraendo excede a la diferencia en 110. Ahí está. También por datos sabemos pues que en una sustracción se sabe que la suma de los términos es 1452. Ahí está. Bueno, de acá quiero que te percates pues en este caso que como m vale s más d, tendríamos pues s más d más s más d, ¿no es cierto? Tendríamos dos veces s más d igual a 1452. Sacando aquí pues mitad, el valor de s más d sería 726. A la primera ecuación le llamo alfa, la segunda le llamo beta, y para poder encontrar pues el valor del sustraendo, lo que nos convendría sería trabajar con ambas ecuaciones. Y para encontrar pues s, me convendría pues eliminar la d, y para eliminar la d, como son opuestos, nos convendría sumar, ya que si tú sumas dos cantidades opuestas se cancela. Tendría dos veces s igual pues a 726 más 110 sería 836, sacándole mitad. En este caso s sería igual pues a 418. Por lo tanto nos piden pues la suma de cifras, y la suma de cifras del sustraendo sería 4 más 1 más 8, que sería 13, y esa sería la respuesta. Muy bien muchachos, esperando que se haya entendido este par de aplicaciones. Ahora sí, pasemos a resolver los problemas de la práctica dirigida. Bien muchachos, resolvamos la primera pregunta de la práctica dirigida. Dice lo siguiente: se cumple que el cuadrado de la suma de a más b más c es igual a 144. Hay la suma de cifras del resultado de s, y s es pues simplemente la suma de el numeral de tres cifras abc más el numeral de tres cifras bca más el numeral de tres cifras cab. Bueno, este tipo de problemas es clásico muchachos. Para realizar la adición la escribimos o la ordenamos de forma vertical. Quiero que notes pues en este caso que en primer lugar vamos a trabajar con el dato. Sabemos que el cuadrado pues de la suma de a más b más c es igual a 144. De manera conveniente, para eliminar pues el cuadrado, extraemos la raíz cuadrada a cada término de la igualdad. Aquí se cancela el cuadrado con el índice. A más b más c por lo tanto sería igual a 12. Entonces quiero que notes pues de manera vertical, como tenemos pues a más b más c, no sabemos qué números serán pues estas cifras, ¿no? Lo único que sabemos es que su suma es igual a 12. Eso es lo único importante, no saber cuánto vale cada una de las cifras. Entonces como a más b más c vale 12, dejo 2, como vimos en la parte teórica, y llevo 1. De igual manera acá también tengo a más b más c, sabemos que suman 12, más 1 sería 13, llevo 1. Aquí de manera similar, a más b más c sabemos que vale 12, más el 1 que llevé hace un momento sería 13. Es decir, por lo tanto, s es igual a 1332, y como nos pide la suma de cifras, por lo tanto, la suma de cifras sería de la suma, ¿no?, de s, 1 más 3 más 2, que sería igual, pues en este caso, a 9. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la A de avión. Muy bien muchachos, pasemos al problema número 2. En el problema número 2 tenemos pues que si la suma de estos tres numerales A7b más CBA más 7AC es igual al numeral de cuatro cifras 15BC, calcule el producto de A por B por C. Para realizar esta adición, vuelvo y repito, lo escribimos de manera vertical. Bueno, acá analizando se deduce lo siguiente, jóvenes, mucha atención. Como en este caso tenemos que B más A más C da como resultado C, hay dos opciones, pues, ¿no? Para que salga directo C, quiere decir que acá estas dos cantidades o bien tienen que ser 0 o bien tienen que sumar 10, porque como suman 10 con C va a terminar en C y vamos a llevar 1. Pero podemos darnos cuenta que la segunda opción es la más rescatable, ¿no es cierto?
Sí, claro, A más B tendría que ser 10. ¿Y por qué, profesor, no 0 y 0? Porque mira, si A no puede ser 0, en este caso, porque la primera cifra que tú observas aquí es A, y ya sabes que la primera cifra no puede ser 0. Entonces, si fuera 0 más 0 sería 0 y C bajaría. Entonces, esa opción ya nos hemos percatado que no sirve. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Que A más B sea igual a 10. Como A más B es igual a 10, más C va a ser, pues en este caso, un numeral de, en este caso, 1C, suponiendo, ¿no? Deja C y llevas 1 nada más. Entonces, eso es lo que logramos deducir de aquí, ¿no es cierto? Entonces, percátate que acá voy a tener, pues, 1 más 7, ¿no es cierto? Va a ser, en este caso, 1 más 7, 8, ¿no es cierto? 8. Y como acá este de aquí es 8 y A más B vale 10, ¿no es cierto? Claro, esto está aquí. A más B vale 10 más el 8 sería pues 18 y vas a tener que B es igual a 8 y vas a tener que llevar pues en este caso de manera conveniente 1, pero ten en cuenta que si B vale 8 y A tiene que ser 2 porque la suma es 10. Y vuelvo y repito, llevamos 1, ¿no? Ya está. Ahora también de aquí vamos a encontrar pues el valor de C. Como tengo 1 y A vale 2, tendría 3 más 7, 10. Más C, para que sea 15, el valor de C tendría que ser 5. Por lo tanto, nos piden multiplicar los tres valores, en este caso que son A por B por C. Y el producto sería pues, en este caso 2 por 8, en este caso 16, por 5 sería pues 80. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la D de dado. Entonces, muchachos, todo esto se deduce de aquí, pues, ¿no? De esta relación, los valores tanto de A, de B y de C. Bien, problema número 3. ¿Qué nos dice? Si a un número de 3 cifras se le sumara sus cifras, se obtiene 541. Bueno, hasta ahí del enunciado tenemos pues lo que nos había mencionado de un número de 3 cifras. Al sumarle sus 3 cifras, A más B más C, se obtiene 541, bien claro nos menciona ello. Luego de ello nos dice pues cuánto es lo mínimo que se puede quitar a dicho numeral para obtener un numeral capital A. Bueno, primero hay que averiguar pues quiénes son A, B y C, y no es difícil. Para ello vamos a ordenar pues de manera vertical dicha suma. Sabemos pues que el numeral ABC más A más B más C es igual a 541. Del orden de las unidades notamos pues rápidamente que C más doble C más A más B sería igual pues en este caso a un numeral que termine en 1, ¿no es cierto? Por eso es que le estoy colocando aquí puntos suspensivos. Puede ser pues 11, ¿no? 11 llevo 1, puede ser 21, en menor medida 31, pero a ver, vamos a ver cuáles serían dichas cifras. En primer lugar vamos a asumir pues que A más B más 2C tendría que ser igual a 11, ¿sí? Asumimos en primer lugar que sea 11. Entonces dejamos 1 aquí y llevamos 1, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que B más 1 es igual a 4. Entonces como B más 1 es igual a 4, B tendría que ser pues 3. Y A directamente tendría que ser 5, ¿no es cierto? Ya está. De aquí quiero que notamos que aparte de ello C tomaría el valor de 3 medios, ya que como A es 5, B es 3, sería 8, y esto de acá tendría que ser 3, pues no. Como 2C, acá un lapsus, como vemos pues que 2C es igual pues en este caso a 3, como te había mencionado, C pues sería 3 medios, ¿no? El 2 pasa a dividir. Pero no te olvides pues en este caso que las cifras, porque A, B y C son cifras, son pues cantidades enteras no negativas, y el C 3 medios no es entero, pues entonces por lo tanto la primera opción está descartada. Pasamos a la segunda opción. Entonces en la segunda opción la suma tendría que ser igual pues a 21, ¿no? Eso es lo que te había mencionado. A más B más 2C tendría que ser igual a 21. Aquí tenemos que percatarnos pues en este caso que el resultado o las cifras sean cantidades enteras no negativas. Bueno, dejamos 1 y llevamos 2, el valor de B tendría que ser en este caso 2, ¿no es cierto? Claro, 2 más 2 sería 4. Y A directamente tendría que ser en este caso 5. Y de acá podemos notar que C sería pues en este caso 7. Y ya que
2 más 5 es 7, pasa a restar a 21, sería pues 14. Y 2 por 7 es 14, por lo tanto aquí sí notamos que las cifras son cantidades enteras no negativas. Por lo tanto ya podemos decir pues que el número, profesor, es el numeral pues de 3 cifras ABC es 527. Ahora nos preguntan cuánto es lo mínimo que le podemos quitar a ese numeral para que sea el numeral capicúa más próximo, ¿no? Bueno, en este caso el numeral capicúa más próximo a 527 es 525. No te olvides que un numeral capicúa es aquel que se escribe tanto de derecha a izquierda de manera similar. Bueno, entonces aquí rápidamente, bueno, de 527 a 525 lo mínimo que hay que quitar es 2 y ya está. Simplemente restamos y esa sería la respuesta. La alternativa a marcar sería la D de dado. Entonces notamos, muchachos, que no es tan complicado los ejercicios, solamente es un poco o es cuestión pues de ordenar, de plantear de manera adecuada. Ejercicio número 4 nos dice pues, dado que el numeral en este caso de 4 cifras 7A3B menos el numeral también de 4 cifras b más 1, ¿no? Todo esto se representa entre paréntesis como una sola cifra, 1, 7a da 3457. Bueno, aquí el numeral 7a3b sería igual a 3457 más el numeral de 4 cifras b más 1, ¿no? Y 1, 7a. Bueno, de manera conveniente yo te recomiendo pues de una sustracción, pásalo a una adición y puedes trabajar de manera mucho más directa, pues es una recomendación. Bueno, esta adición lo colocamos de manera vertical, observa pues que ya lo hemos colocado tal y como puedes percatarte. Y bueno, de aquí rápidamente nos piden calcular A más B. Bueno, sabemos pues en este caso que A más 7, este caso va a terminar en B. Pero tú puedes decir, pues profe, lo más recomendable es que A más 7 lleve 1. ¿Y por qué? Porque 7 más 5 es 12. Y acá termina en 3. Ah, ya, profe, entonces tiene que llevar 1, pues 12 más 1, 13. Entonces sabemos pues ello, ¿no? Eso es lo primero que deducimos, que A más 7 no es B, sino es un numeral de 2 cifras, 1B, porque queda B y llevas 1, y 7 más 5 es 12, más 1, 13. Ya está. 1 más 4, bueno, aquí como era 13, tendrías que llevar 1. Y tendrías pues 1 más 4, 5, más 1, 6. Por lo tanto, el valor de A sería en este caso 6. Y ten en cuenta que 7 más 6 es 13. ¿No es cierto? Entonces rápidamente el valor de B sería 13. Y ya está. Ya está. Muy bien, ya hemos obtenido los valores que nosotros queríamos. Ya tenemos el valor de A y tenemos el valor de B. Nos pide que sumemos simplemente y por lo tanto la suma sería 9. Y la alternativa a marcar sería la B de barra. Entonces vuelvo y repito, todo es cuestión de análisis nada más, no están muy complicados los problemas. Pasamos al problema número 5, nos dice: el mes pasado Cecilia recibió un salario de ABC soles y los gastos que realizó en dicho mes fueron BCB, ¿no? Un numeral de 3 cifras, BCB soles, por lo que en dicho mes ahorró B, entre paréntesis B más C1, ¿no? Es un numeral de 3 cifras. Y ahora dice si este mes recibe el mismo salario y piensa gastar 64 soles más que el mes anterior. ¿Cuánto será el ahorro que tendrá este mes? Bueno, resolución. Como nos dice pues en el enunciado que el mes pasado Cecilia pues recibió un salario de ABC soles, pero como tuvo unos gastos de BCB soles, el gasto tienes que restar, pues, y esto sería lo que le quedó, es decir, sería su ahorro. Entonces, una vez que ya tenemos esto, lo que de manera conveniente vamos a hacer, como hicimos acá en el problema 4, es esta cantidad pasarla a sumar. Yo te recomiendo hacer ello, ¿no? Para poder encontrar o trabajar de manera adecuada, pues es mucho más sencillo trabajar con una adición. Lo colocamos de manera vertical, este numeral de 3 cifras, B, entre paréntesis B más C1, más el numeral BCB, tiene que ser pues igual a un numeral ABCB o ABC. Bueno, sabemos que 1 más B tiene que ser, en este caso, 1 más B tendría que ser, o 1 más B tendría que terminar en C, y se deduce que es igual a 5. ¿Y por qué, profe? Mira, te lo explico de acá, de la operación del medio. Como yo tengo B más C, ¿no es cierto? C más C, y queda en B encima, o sea, quiere decir que C con C tendría que ser, o bien tendría que ser 0, o bien tendría que ser pues 5. ¿Por qué 5? Porque 5 más 5 es 10, y 10 más B termina en B.
Y podemos notar que C no puede ser 0, porque mira, 1 más B va a tener que terminar pues en este caso en C, o sea en 0, y eso tendría que deducirse, pues si fuera 0, B tendría que ser menos 1, y eso no puede ser, las cifras son cantidades enteras positivas. Entonces ahí podemos notar que C es igual pues a 5, ¿no? La otra opción, o bien 0 o bien 5. Entonces, como C vale 5, 1 más B es igual a 5, de ahí se deduce pues que B es igual a 4. Y de ahí también decimos pues 5 más 5 es 10, más B terminaría en un numeral de dos cifras, 1B, llevas 1 y tienes pues que B más B más 1 termina en A. Pero ya habíamos visto y habíamos deducido hace un momento que B es 4, pues claro, B es 4 porque 1 más 4 da 5, y acá tendría pues 4 más 4, en este caso 8 más 1, 9, por lo tanto el valor de A sería 9. En este caso nos están pidiendo pues cuánto ahorrará en este mes. Bueno, el numeral encontrado, como era un numeral de 3 cifras ABC, es decir, sería pues 945, y el mes pasado pues cuánto fue su gasto fue BCB, o sea sería 454, pero este mes decide gastar 64 soles más, ¿no? O sea, hay que restar 64 soles. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? Piensa gastar 64 soles más. Restando y operando estas tres cantidades, 945 menos 454 menos 64 sería 427. Por lo tanto, esa sería la respuesta al problema número 5. Entonces, muchachos, notamos pues que los ejercicios no están muy complicados, todo es cuestión simple y llanamente de plantear de manera adecuada. Y ya para culminar con la clase vamos a resolver el problema número 6. Nos dice pues la suma de los términos de una sustracción es 7 veces la diferencia, además el triple del sustraendo excede en 21 al cuádruplo de la diferencia. Calcula el sustraendo. Bueno, en una sustracción se tiene pues los elementos, ¿no? M menos S igual a diferencia. ¿Por qué, profesor, es necesario utilizar ello? Bueno, puesto que acá te habla pues de los términos de una sustracción, por eso. Y además por propiedad sabemos que M más S más D es igual a 2M. Y eso nos va a ayudar mucho a resolver pues, los problemas, el problema número 6, ya que como primer dato te dice pues que la suma de los términos de una sustracción es 7 veces la diferencia, es decir, M más S más D es 7D. Pero por propiedad sabemos pues que la suma de M más S más D es 2M, eso sería igual a 7D. Aquí de manera conveniente vamos a encontrar una relación M sobre D, igualarlo a 7 medios, ¿no? Claro, D pasa a dividir aquí y este 2 pasa a dividir acá. Entonces tendrías pues que añadirle de manera conveniente una constante. Ya está. M por lo tanto sería 7K y D sería 2K. Por definición sabemos pues que el minuendo menos el sustraendo es igual a la diferencia. O sea, hemos utilizado la propiedad, ahora utilizamos la definición, puesto que nos piden calcular el sustraendo, pues, ¿no? Y aquí lo que tenemos es pues el minuendo y la diferencia. Mira, como el minuendo vale en este caso 7K, ¿no? Yo de manera conveniente para hallar el sustraendo, este sustraendo lo paso a este lado con signo cambiando y la diferencia a este lado con signo cambiado. Y ahora sí voy a reemplazar estos valores. Como M vale 7K y D vale 2K, ¿no? La diferencia, ¿cuánto sería? 7K menos 2K, 5K, ¿cierto? Entonces el sustraendo sería 5K. Una vez que ya tengo ello, muchachos, rápidamente quiero que te percates que por dato te dice que el triple del sustraendo, ahí está, excede, es decir, menos, en 21, o sea, igual a 21, al cuádruplo de la diferencia, o sea, 4D. Bueno, como S vale 5K, el triple de S sería 15K, menos, como D vale 2K, el cuádruplo o 4 veces 2K sería 8K. Esto igualado a 21. 15K menos 8K sería 7K igual a 21, sacando simplemente séptima, el valor de K sería 3. Si K vale 3 y nos preguntan por el sustraendo, pues ya la respuesta estaría, pues, ¿no? El sustraendo vale 5K, es decir, 5 por 3, que sería 15. Y la alternativa a marcar sería la B de bonito, ¿no? Así como yo, bonito. Listo, muchachos, entonces esta sería pues la resolución del problema número 6. Muchas gracias por su atención. Sin más que decirles, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho, nos vemos.